Pero él dice, el ser humano no puede ser valorado de esa forma. El ser humano no tiene precio, el valor no se lo da a un agente externo, el valor es ontológico, viene dado por el hecho de ser, por el hecho de existir. No depende de sus rendimientos externos, no depende de sus características extrínsecas, no depende de si le gusto o no le gusto a alguien en un momento dado, depende del hecho de ser. De esa dignidad ontológica relativa a la existencia se deriva una dignidad jurídica, que hoy por hoy en un Estado social de derecho, o en un país que aspire a ser un Estado social de derecho, porque cuando uno ve cómo aprueban las leyes en nuestro Congreso, pues uno se pregunta si esto es un Estado social de derecho, ¿no? Cuando tiene unas cortes como las nuestras, ¿sí?, donde tuercen un fallo de tutela por 600 millones de pesos a favor de un particular como Fidopetrol, claro, uno se pregunta si esto es un Estado social de derecho. Pero entonces, un país que aspire a ser un Estado social de derecho, la base ontológica de ese edificio institucional es el concepto de dignidad. Sentencia de la Corte que habla de derechos fundamentales siempre recurre a ese fundamento ontológico que se llama dignidad. Y como dice John Coetzee, el escritor surafricano, él dice: la dignidad ha sido lo que él llama successful utopia, una utopia exitosa. ¿A qué hace referencia Coetzee? Él dice: la dignidad, como todo valor, es una construcción cultural. La dignidad no es un hecho, no es un objeto, no tiene propiedades físicas. Es una construcción del cerebro y de la cultura. Nosotros creamos un concepto. En este caso, se le adjudica ese concepto al filósofo Kant. Pero es un concepto fundamental, es un valor abstracto, pero fundamental para proteger la común vulnerabilidad de todo ser humano. Los seres humanos no todos somos racionales. La racionalidad es un tema bastante complejo y bastante heterogéneo. En cambio, lo que sí nos reúne como seres humanos es nuestra absoluta vulnerabilidad. Todos somos igualmente vulnerables ante el dolor, la humillación y las múltiples formas de violencia. Y para proteger esa común vulnerabilidad de la especie, dice Coetzee, fue necesario crear históricamente un concepto abstracto, un relato si se quiere, que llamamos dignidad, que se ha convertido en la base filosófica, axiológica, de valor de todo un edificio institucional que se llama Estado Social de Derecho. Entonces, la dignidad por mucho tiempo se le adjudicó solamente al ser humano vivo y con capacidad racional, porque se conectaba dignidad con racionalidad. ¿Usted por qué es digno? Porque tiene racionalidad, porque usted es un homo sapiens, sapiens sapiens, o sea, un homo que piensa y piensa, metacognitivo, ¿sí? Y la pregunta es, pues, será, para empezar, no todos los homo somos tan sapiens, o sea, y hay horas del día en que uno no es que piense mucho, y esa idea cartesiana del pienso luego existo y la racionalidad pura, eso hoy en día no es tan claro. Y hay seres humanos que no son igualmente racionales. Una persona con síndrome de Down, una persona con parálisis cerebral, una persona con demencia, no tiene las mismas características de racionalidad y no obstante es vulnerable, y no obstante merece respeto, y no obstante tiene derechos que deben ser garantizados, así no sea racional. Entonces, conectar racionalidad con dignidad es problemático, porque entonces una persona con demencia, el adulto mayor con demencia, pues ya puede hacer con él lo que quiera, tratarlo como quiera, porque como ya no puede defenderse. No, la dignidad no depende de la racionalidad, depende del hecho de existir, depende del hecho de ser vulnerable. Y la pregunta es, ¿el cuerpo del muerto es vulnerable? Alguien dirá, no, porque ya no siente dolor. Peter Singer, que es un filósofo australiano de corte utilitarista, él habla no en términos de racionalidad, sino de sintiencia. Una entidad viva que pueda sentir dolor y sufrimiento merece dignidad, merece un trato digno. Pero el cuerpo ya no sufre. Entonces, ¿por qué hablamos de dignidad? Jan Solbach, el médico que les cuento noruego, él dice, merece una consideración de dignidad porque es una historia vivida. Porque ese cuerpo albergó una historia. Vean que es una dimensión narrativa en torno al concepto de dignidad. Es una historia vivida. Este cuerpo es una geografía, es un texto
que estuvo abierto a múltiples lectores, que hizo parte de múltiples historias, que contó múltiples historias. En cada cicatriz y aún en lo que no vemos en la superficie del cuerpo hay contadas 1000 historias que merecen respeto. Entonces ya no es relacionado con la racionalidad, no, ni con la sintiencia, sino con el hecho de la dimensión narrativa del cuerpo. Este cuerpo habitó un espacio, este cuerpo transitó múltiples espacios, este cuerpo albergó una historia que merece ser contada y que por encima de todo merece respeto. Es lo que se llama dignidad póstuma. El cuerpo merece respeto, no puede ser tratado de cualquier forma, porque alberga una historia vivida y porque además es un cuerpo que significa algo para otros. Ese cuerpo significó algo para los demás. Todo el tema de trasplantes, de lo que ya voy a hablar, tiene mucho que ver con eso. Y es, ¿qué pasa cuando el cuerpo ya no alberga una vida, ya no respira, pero tiene un significado simbólico para sus familiares, para sus seres queridos? El cuerpo es un legado, el cuerpo es un escenario de memoria, de ejercicio de memoria. El negar esa dignidad del cuerpo es negar la memoria que alberga su propia dignidad. El tema de trasplantes. Estas son fotos de un autor, Andrew Chapman, un trabajo de fotografía, se llama Given Life, donde él hace todo el relato fotográfico de cómo es un proceso de trasplante de órganos. Este es un escenario bien complejo desde el punto de vista médico, cultural, social, ético, humano, porque el trasplante de órganos alberga esa paradoja de la muerte y la vida, de cómo la muerte de uno puede suponer la vida para otro. Es una paradoja. Mi papá fue trasplantado de riñón. En la casa sabemos lo que significa un trasplante. Hace 14 años él estaba en diálisis y hace todos sus exámenes, ingresa en la lista de espera, significa que lo mete en una base de datos, después de cumplir una serie de criterios. Y cuando él ya está en esa base de datos, nos reunimos con los médicos y nos dicen, ok, entonces la familia y usted, como Claudio, tienen que estar de ahora en adelante muy pendientes, con el celular a la mano, con el teléfono a la mano, con el volumen del celular alto, a la cabecera de la cama, pendiente todo el mundo, y con una maleta lista, porque en cualquier momento lo llaman, a la hora que sea, 2, 3 de la mañana, 3 de la tarde, a la hora que sea. De pronto lo llaman, de pronto sí, de pronto no, porque en Colombia hay 3.000 personas esperando un órgano o tejido al año y la mitad se muere esperando, porque no hay suficiente provisión de órganos para satisfacer las necesidades. Entonces, pues, cuando llega la llamada, pues, usted se ganó la lotería, porque indudablemente un órgano sí puede cambiar la calidad de vida de un paciente, sin duda, y de la familia. Entonces arranca todo un proceso. Y a los 4 meses más o menos, pues nos llegó la llamada un sábado, 2 de la mañana. ¿Sí? Yo no vivía con mis papás, vivía cerca, y me llaman y me dicen, acaban de llamar de la clínica. Listo, perfecto. Sudadera, carro, y nos vamos corriendo. Y lo trasplantaron a las 10 de la mañana. Mientras tanto, el órgano venía desde Medellín, en avión, entonces se recupera el órgano, alguien muere allá. En un accidente de tránsito, en una unidad de cuidados intensivos, etc. Alguien muere. Se hacen todos los esfuerzos, pero a pesar de eso la persona muere. Viene el momento de decirle a la familia, lo sentimos, su familiar ha muerto, no hay nada que podamos hacer ya, pero el paciente sigue respirando porque está en la unidad de cuidados intensivos, tiene máquinas que le permiten seguir respirando, pero su cerebro ya no vive. Y es una persona joven que tiene ciertas características, y le preguntan a la familia, ¿ustedes estarían de acuerdo? O a veces el paciente ya tenía su documento o ya se había inscrito en la base de datos del Instituto Nacional de Salud y él había dicho, si me muero quiero que donen mis órganos. Entonces ahí ni siquiera se le debe preguntar a la familia, se le informa, pero no se le pregunta porque él ya dio su consentimiento y arranca todo un protocolo para rescatar los órganos. Eso es a toda. Técnicamente es muy exigente el procedimiento porque si se hace algo mal, pues el órgano muere. Coja, transporte, aeropuertos, aviones, sistemas de información, exámenes que se hacen rápidamente, se obtienen los órganos, se hacen exámenes de sangre, se cruzan cierto tipo de información para ver
la compatibilidad de grupos sanguíneos y la histocompatibilidad. Entonces se hacen los exámenes en el laboratorio y dicen, este órgano es compatible con, y miran la base de datos. ¿Sí? Y resulta que el órgano es compatible con 14 personas. No le puedo dar un órgano a 14, me toca escoger a cuál de los 14. Y eso tiene que ser rapidito. Entonces ahí toca aplicar criterios de justicia distributiva, que es una de las ramas de la bioética. Es decir, qué criterios morales usamos para decidir a quién le corresponde el órgano. Y ser justos, equitativos. Entonces uno dice, pues si hay 14 que son compatibles, miremos cuál es el más compatible. Entonces volvemos a cruzar exámenes y decimos de los 14 quedan 7, que son los más compatibles. Pero resulta que uno ya tuvo un trasplante. Pues mejor démoselo a alguien que no haya tenido. Resulta que el otro es un niño. Y el otro es un señor de 65 años. Y el otro es una persona que tiene demencia. Y así, uno empieza a calcular. Y el otro lleva mucho tiempo en lista de espera, mientras que este acaba de llegar. Todo eso se cruza en una base de datos y bota un puntaje. Y al final dice, el afortunado es, mediante unos algoritmos matemáticos, o sea, es traducir una idea moral de justicia y de equidad a unos algoritmos matemáticos. Y al final le dice lo más equitativo, es decir, el que más necesita el órgano y el que más se va a beneficiar de él, es decir, al que más le corresponde es fulano y tal. Llame. Hacer todo eso para que no conteste uno la llamada, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está, por ejemplo, un paciente que está esperando el órgano. Está esperándolo. Trasplante hepático. Al otro lado están recuperando el órgano. Y pues vienen preguntas en el tema del trasplante de órganos. ¿Cómo determinamos la muerte? Este es un tema que sigue siendo complejo. ¿Cuáles son los criterios para obtener los órganos? ¿Cuáles son los criterios para asignar los órganos? Como hablé. Criterios de muerte es un tema complejo porque uno básicamente se puede morir de dos formas grandes. Uno, porque el corazón se detiene, por 1000 razones. El corazón se detiene y no responde. Se llama muerte cardíaca. Hay gente que hace un infarto, llega a urgencias, lo hacen masaje, lo reaniman, todo y no salió. El otro es el paciente que muere en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, por ejemplo, hizo paro, lo reanimaron, sí salió del paro, nos lo llevamos para estabilizarlo y manejarlo en la unidad de cuidados intensivos, pero en la unidad de cuidados intensivos, pasadas unas horas, hacemos una batería de exámenes y decimos, el cerebro ya no funciona. Aunque el corazón siga latiendo, aunque el pulmón siga funcionando, la familia se acerca y lo toca y él tiene pulso, pero su cerebro está muerto. ¿Por qué? Porque no llegó suficiente oxígeno al cerebro y el cerebro se funde. Ese es el paciente del cual se obtienen órganos sólidos en un país como Colombia. No se obtienen del primer grupo, del paciente que se muere en urgencias o afuera del hospital o en la ambulancia por paro cardíaco, no, de ese no se obtienen órganos, se obtienen tejidos, córnea, piel, etc. Pero órganos sólidos, riñón, hígado, corazón, solamente de muerte encefálica. Y hay muchos criterios en el mundo. En Colombia usamos los primeros, que son los criterios de Harvard. Entonces hay que constatar que el paciente esté en coma, que el cerebro esté totalmente muerto y que no respire, apnea. Ese es un diagnóstico muy complejo. Este año salió una ley que ha generado muchas controversias, la ley 1805/2016. Esta ley básicamente, ¿qué hizo? Revocó la negativa familiar. ¿Qué es eso? Hasta antes de esta ley, supongamos, un paciente está en la unidad de cuidados intensivos, se muere por muerte encefálica, o sea, está conectado a todas las máquinas, pero el cerebro se fundió. La familia, si el paciente no había dado su consentimiento, porque si lo había dado, pues hacemos lo que la voluntad del paciente haya manifestado, pero si no ha dado su consentimiento, si en la vida nunca hizo esa vuelta, nunca se hizo esa pregunta y murió, entonces corrían 6 horas, desde el diagnóstico de muerte, corrían 6 horas. Si en esas 6 horas llegaba la familia y decía, sí acepto, listo, se iniciaba el protocolo de rescate. Si decían, no acepto, se respetaba la negativa familiar. Es lo que se llama negativa familiar en casos de presunción de donación. ¿Presunción qué es? Pues que el paciente no dijo que sí ni no, en vida. Nunca tenía su carnet, nunca hizo esa vuelta. Entonces, como no dijo ni sí ni no, el que piensa pierde y el que cae otorga. Entonces, se presume que sí. ¿Por qué recurrimos a esa presunción de donación en Colombia? Pues porque no tenemos suficientes órganos, porque la gente no es solidaria.
porque la gente cree que uno nunca se va a morir, nunca hace esa vuelta, y porque hay muchos mitos. Y eso lleva, como les dije, a que tengamos 3.000 personas al año que necesitan un órgano o un tejido, y la mitad se muere esperando. Entonces, pues para mejorar la provisión de órganos se inventó la presunción. Es decir, si no dijo que sí, ni no, asumimos que sí, salvo que la familia suponga. Pero la negativa familiar creció de un 22% en el año 2014 a un 40% en el 2009 a un 40% en el 2014. Se dobló, o sea, las familias no dejan. Entonces la ley dijo, pues nada, entonces ahora las familias no se pueden oponer. No significa, como han dicho algunos titulares de prensa, que ahora todos somos donantes de órganos. No, usted en vida puede decir quiero o no quiero. Voluntariedad. ¿Sí? En vida yo puedo decir quiero ser donante o no quiero ser donante. Mediante un instrumento notarial, mediante el carnet de donación, mediante un documento privado puede expresar su voluntad. Lo que se revocó fue la posibilidad de que la familia se opusiera. Ahora, ¿por qué las familias se oponen? ¿Por qué esa negativa familiar tan amplia? En buena parte por los mitos que hay frente a este tema. Hay muchos mitos. Este es un tema que da para hacer las novelas que usted quiere. El tema de trasplantes y de turismo de trasplantes y de comercio de tejidos, eso da para hacer las novelas negras que usted quiera, porque historias hay las que usted quiera para contar. Pero ahí hay que tener en cuenta algunas informaciones muy precisas. Algo que es muy inverosímil y en lo cual convendría que una novela no incurriera, porque es que a veces contribuimos es con un ejercicio totalmente antipedagógico, generando historias que son, pueden ser muy buenas historias, pero que generan una distorsión en el conocimiento de la gente, y la gente entonces se come esos cuentos. Hay que tener en cuenta unas cosas muy claras, y es el turismo, o mejor, el tráfico de órganos sólidos no existe. ¿A qué me refiero? Esa idea del mito del riñón robado o de la bañera con hielo, esa idea según la cual a usted, si usted se metió en la base de datos del Instituto Nacional de Salud y dijo quiero ser donante, entonces de pronto algún hacker hackea un día la base de datos del INS, encuentra sus datos, lo persigue, lo ubica, ¿sí? Y de pronto un día saliendo de clase de creación literaria, llegando a su casa, ¿sí? En un callejón oscuro, ¿sí? Lo burundangan a punto de entregar y le roban la tesis. Peor que le roben a uno un riñón de esas alturas, ¿no? Y entonces lo burundangan y amanece usted en un potrero en peloto o en pelota, ¿sí? Ahí medio mareado, con una cicatriz de nefrectomía, es decir, de que le sacaron del riñón. No, eso no existe. A usted no lo van a matar para quitarle los órganos. Que es que robaron un bebé para robar sus órganos. Esas son historias que circulan, que pululan por redes sociales y que no son verosímiles. No hay una sola denuncia en la Fiscalía en Colombia por un caso de robo de órganos, personas vivas que las matan para desocuparlos. Eso no es cierto por razones lógicas y de infraestructura. Obtener un órgano y trasplantar un órgano es una empresa muy compleja, técnicamente es muy sofisticada, por lo que se llaman tiempos de isquemia en los órganos. O sea, usted interrumpe la circulación de un riñón y tiene 5 horas para trasplantarlo. Eso implica toda una cadena tecnológica, técnica muy sofisticada, de transporte, de conservación. Eso es muy sofisticado. Entonces a uno no lo van a matar en un potrero ni en una clínica de garaje. En una clínica de garaje uno puede poner botox, pero no quita órganos, ácido hialurónico, ¿sí? Pero no quita ni pone órganos. Eso no es cierto. Historias de que encontraron allá en la frontera, en el norte de Santander, en Cúcuta, a unos pimpineros con unas heladeras de icopor y un par de corazones colombianos para trasplantar en la frontera. Eso es mentira, eso es falso, eso es un mito ahí urbano que se ha creado y que corre y erosiona la confianza. Eso no es cierto. El mito de la bañera con hielo. ¿Se vieron 7 Pounds, 7 almas? La película de Will Smith. ¿No lo vieron?
Como toda película Will Smith, uno llora al final, sí, muy emotiva. El tema de la medusa, lo manejaron chévere, todo el tiempo la medusa ahí ornamental y al final la medusa, wow, es el protagonista. Pero es muy inverosímil, muy inverosímil. Otra es la bañera con hielo. ¿Dónde se va? En la bañera con hielo para que esté el tipo congelado mientras llegan los médicos a rescatar los órganos. Esa idea de la bañera con hielo es muy usada en los relatos populares, pero no es cierto por la misma razón. Técnicamente, logísticamente, eso no es así. Y además, el tipo, por un tema de culpa personal, decide que quiere morir y darle sus órganos a 7 personas que se lo merezcan, 7 personas buenas. Entonces va conociendo a las personas y define: le voy a dar mis órganos a A, B, C, D. Eso no es así. O sea, yo no le doy el órgano al que me caiga bien, es al que le quede. ¿Sí? Porque si no somos compatibles en términos de tejidos, eso no sirve. Entonces es un tema muy científico, eso no es a dedo pues que yo escojo. Además, que a la que él le va a dar el corazón, una vieja que tiene una cardiopatía congénita, un corazón enfermito, está muy malita la vieja, muy bonita también, o sea, una mujer muy linda a pesar de su cardiopatía, muy, muy bonita la vieja, y el tipo, claro, se enamora, y en un momento en un taller tienen sexo, y yo me preguntaba, pero la vieja no podía caminar, o sea, ¿qué pasó aquí? O sea, aquí sí no se mareó, no se puso azul, ¿sí? No le faltó el aire, ¿sí? O sea, pero nada, o sea, la vieja tranquila, ¿sí? Para eso sí, es un poquito inverosímil. Y contribuye con esos mitos, eso no es así. El tema de trasplantes, digamos que hay que conocer algunos aspectos técnicos básicos para no incurrir en historias que sean absolutamente inverosímiles. Lo que sí es un fenómeno es el turismo de trasplantes. Les traje 2 textos largos del documento español, un informe sobre el tema, y allí plantean algo, dicen, hay 2, en esta dinámica hay 2 actores, los clientes y los anfitriones. Países clientes, es decir, países cuyos ciudadanos con mayor frecuencia viajan a otros países buscando un órgano, porque su país no lo pueden conseguir, y son ciudadanos ricos que pueden viajar y pagar. Países como Arabia Saudita, como Omán, Canadá, Estados Unidos, Israel, son los países clientes. ¿Y a dónde viajan? A países pobres, ¿sí? Como Pakistán, Filipinas, India, Egipto, China, y hay que reconocerlo, hasta el año 2005, Colombia. Colombia era uno de los principales destinos del turismo de trasplantes en el mundo. Eso es cierto. Y eso lo dicen, eso es una página del documento español de trasplantes, que el mejor modelo de trasplantes en el mundo, sin duda, de lejos, es el español. Piensen que en Colombia hay una cifra que uno usa que es donantes por millón de habitantes, como para saber cómo se comporta un sistema. Colombia tiene en ese momento 7 donantes por millón de habitantes. Eso no sirve para nada. ¿Cuánto tiene España? 43.4. Es el tope en el mundo. Entonces los españoles hicieron un informe y dijeron: sí, Colombia era uno de los países anfitriones, pero a partir de unas leyes y de ciertas iniciativas eso se ha ido cerrando. En el año 2005 el 16.5% de los órganos que se trasplantaban en Colombia eran para extranjeros que venían y pagaban. Eso es inmoral. Usted tiene niños que llevan 2 años esperando un riñón, sale el riñón y llega otro y se salta a la fila porque paga 150.000 euros. Ahora no se los paga el donante, se los paga todo el equipo médico y a la clínica que hace el procedimiento. 150.000 euros. Colombia ya ha ido saliendo de ese mapa, ya estamos en 0.27% de trasplantes a extranjeros, a partir de unas leyes que salieron. Entonces, eso es importante saberlo porque Colombia ha hecho esfuerzos para que el turismo de trasplantes no se siga replicando. Ese es un tema relativo a derechos humanos, es un tema relativo a justicia social. Vean ustedes, ciudadanos de países ricos viajan a países pobres buscando los órganos a los que no pueden acceder en sus sistemas de salud. Es como el tema de las migraciones. Los flujos de migrantes suelen seguir el curso inverso a los flujos de capital. Uno se mueve a donde hay poder adquisitivo. Entonces los pobres terminan vendiendo lo único que tienen, que son sus órganos. Otra vez, esto es relativo a derechos humanos y a dignidad. Como decía Cioran, poeta romano, la pobreza nos convierte en fantasmas.
Entonces, ¿por qué un pakistaní, un colombiano, un egipcio? ¿Por qué venden sus órganos? Porque es lo único que tiene, es su moneda de intercambio. La filósofa española de la Cortina tiene un texto que se llama La ética de la razón cordial. Y hay un momentico del libro donde dice: los seres humanos, las sociedades civilizadas, entre comillas, dice, han decidido que para obtener lo que cada uno de sus ciudadanos necesita, es más eficiente recurrir al intercambio que a la violencia. Eso es cultura. La cultura es la confección humana, dice Emilio Yunis, que difiere la violencia. Entonces preferimos el intercambio a la violencia, al uso de la fuerza. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen nada que intercambiar? Los pobres, los discriminados, los marginados, etc. Lo que Aristóteles llamaba los aporoi, los pobres. Pues terminan vendiéndose a sí mismos. Ellos son su moneda de cambio. Es un tema de derechos humanos. Es posible que uno, a partir de una novela negra, pueda desnudar todo eso. Desnudar esa, como decíamos, esa ambivalencia moral y esa angustia humana que se vive en estas situaciones límite. En uno de los cuentos que publicamos en el libro que lanzamos ahorita en mayo en la Feria del Libro, utilizo algo, he hablado mucho de mi papá, me sirve pues como referente para explicar muchos de estos temas, pero él tuvo una historia. Antes de trasplantarse, él estaba en diálisis hace 14 años, 60 y pico de años, anémico. Había nacido su primer nieto, después nacieron 3 más. Durante el trasplante él conoció al resto de su familia, el trasplante fue importante para la familia, y en contra de las recomendaciones de su médico, él decidió ir a conocer a su primer nieto, que nació en Alemania, mi hermana vive en Alemania, en diciembre, en medio del invierno y la nieve. Y él, pues que es costeño, no tiene ni idea de lo que era la nieve y lo que era el frío. Y el médico le dijo: usted no se puede ir así, usted está anémico y yo no se lo recomiendo. Pero él dijo: así me muera, yo conozco a mi nieto. Porque la situación de salud no estaba bien. Entonces él dijo: no me importa, pero es mi nieto. Y así me muera, yo voy. Se fue, lo conoció, pero pues se enfermó, tocó hospitalizarlo. Y en un momento dado, él va en el tren con mi mamá, con la familia, van a otra ciudad y hay una tormenta de nieve. Eso fue real. Y en medio de la tormenta, el tren se varó. En medio de la vía ferroviaria. Era tal la tormenta que la catenaria y todo se congeló y el tren quedó varado en medio de la tormenta. Entonces mi papá dice: no, pues qué vuelta, o sea, toda esta vuelta para venir a morirme aquí. Hizo hipotermia, tuvieron que mandar otro tren, rescataron a la gente, los devolvieron a la ciudad de Kiel, y en todo ese trayecto le hizo una hipotermia, o sea, se le bajó la temperatura, perdió el conocimiento, se desmayó, y antes de perder el conocimiento le dijo a mi mamá, le dijo: si me muero aquí, mija, no me entierres en la nieve. Yo creo que aquí después de muerto sigue haciendo frío. Y después llegó una ambulancia, lo llevó al hospital, lo transfundieron, le pusieron sangre. Entonces yo pensaba en algo. Cuando él lo están transfundiendo, mi cuñado, el alemán, está con él al lado de la clínica, al lado de él en la clínica. Y mi papá, ya cuando se siente mejor porque le están poniendo sangre, le dice mi hijo, al cuñado, al nuero, pues, al yerno, le dice: mi hijo, vea cómo es la vida. Cuando mi hija me llamó desde Alemania a decirme que estaba enamorada de un alemán, yo me imaginé un nazi, los imaginarios que uno tiene. Yo no quiero que mi hija esté con un alemán, Hitler, etc. Y dice: vea cómo es la vida, ahora te conocí en este viaje, estaban recién casados y tú me estás cuidando, un alemán me está cuidando a mí. Tengo un nieto alemán y además tengo sangre alemana corriendo por mis venas. Y mi cuñado, que es bastante sarcástico, le dice: quién sabe, de pronto sea sangre turca o romana, porque ellos son los que cruzan la frontera y venden la sangre acá. Entonces, la primera parte del relato es fáctica, es lo que pasó. Entonces yo me puse a pensar en un personaje rumano que viene huyendo de la depresión económica que sufrió Rumania después del colapso de la Unión Soviética, y viene desde Rumania, pasa por Alemania, aprovecha los 3 meses de la visa Schengen con la esperanza de llegar a España. La principal colonia, hasta hace algunos años, de inmigrantes en España eran rumanos.
Entonces creamos otro personaje, un rumano con una familia que deja a sus hijas y que hace todo el tránsito. Tuvimos que averiguarnos todo este tema de las diásporas de los rumanos que van de oriente a occidente buscando o Francia o buscando sobre todo España, antes de la crisis española del 2010. Dos historias que se intercruzan. El uno que necesita sangre porque tiene una falla renal y tiene una anemia que viene desde Colombia, y el otro que tiene sangre pero no tiene plata y que termina vendiendo su sangre. Hoy en día se vende sangre, se venden óvulos, se vende pelo, se venden secuencias genéticas, se vende de todo. Todos los bioobjetos, biomateriales, bioespecímenes del cuerpo humano hoy en día son una fuente vital de capitalización. Todo. Un pelo suyo tiene un precio, porque es ADN, información genética, y eso para la investigación es una fuente inagotable, eso vale mucho. Entonces, detrás de esa historia hay todo un tema de derechos humanos, todo un tema de pobreza, todo un tema de inmigración, de migraciones. El uno que viaja por turismo y también por un tema familiar, el otro que viaja por necesidad, y todo lo que se entreteje ahí. Y de alguna forma, cómo se establecen esos vínculos, cómo los seres humanos irremediablemente estamos vinculados, aunque no nos conozcamos muchas veces. Esas películas, a mí me gustan esas historias tipo Babel, tipo Crush, esas historias polifónicas. ¿Se acuerdan de Babel? Una bala en Afganistán, una bala, detrás de esa bala todo lo que hay, ¿sí? Está la familia en Japón, está el tema de la guerra en Afganistán, están los turistas americanos. A través de un elemento como todos estamos irremediablemente vinculados. En este caso, vinculados a través de la anemia, a través de la sangre, a través de la pobreza, a través de la necesidad. El tema de la experimentación con tejidos fetales. No voy a entrar en el tema del aborto, es un tema que siempre genera todo tipo de polarizaciones, pero algo que es interesante hoy por hoy es que se usan tejidos fetales para investigación e incluso para la industria cosmética. Una empresa en Suiza que se llama Neocortis, en su página lo publicita, dice: aquí usamos fibroblastos, es decir, tejidos provenientes de fetos abortados para hacer nuestras mascarillas y nuestras terapias cosméticas. Y uno dice, bueno, ¿abortados en qué condiciones? Porque si fue un aborto espontáneo, es decir, un embarazo que se malogró espontáneamente, pues uno podría decir, bueno, si la mamá da su consentimiento para que los tejidos sean usados para investigación, uno aceptaría que se usen para una investigación significativa, pero cosméticos uno se hace preguntas, por lo menos aquí se hace preguntas. Pero lo más grave no es eso, lo más grave es que se inducen abortos para obtener estas células que son muy apetecidas en el mercado biotecnológico. Hay clínicas, y eso ya está, en este artículo está totalmente rastreada esa práctica, clínicas de investigación en Europa, en Estados Unidos, en la India, donde buscan mujeres pobres, lo mismo, cuya moneda de cambio sea ella misma y sus tejidos, le dicen embarácese. ¿Cómo? ¿Con quién? No importa. Embarácese y venga entre la semana 5 y la semana 9, porque en esa ventana la obtención de tejidos fetales es óptima, o sea, las células en ese momento son una fuente vital. Entonces venga por favor entre la semana 5 y la semana 9, si no viene pues no le pagamos. Entonces van entre la semana 5 y la semana 9, se induce el aborto y se obtienen los tejidos para investigación, ¿sí? Entonces pues hay unas lecturas morales problemáticas, otra vez en torno a la dignidad, en torno al valor. Vean ustedes que vamos de lo macro a lo micro, empezamos hablando del cuerpo, la disección, la anatomía, los trasplantes, y ya estamos hablando de tejidos. El tema de, no de muerte cerebral, sino de lo que se llama, algunos llaman estado vegetativo, otros lo llaman síndrome de vigilia sin respuesta. ¿Qué es un estado vegetativo? Es un paciente que, bien sea por un trauma, un golpe en la cabeza, o por falta de oxígeno, porque tuvo un infarto, porque se rompió un aneurisma, por 1000 razones,
su cerebro sufre un daño irreversible, pero a nivel de la corteza, es decir, a nivel de la parte del cerebro que permite la abstracción, el juicio, el pensamiento. Ahorita les muestro bien, pues un cerebro, por lo menos, digamos que la parte superior se daña, pero la base del cerebro, donde están los centros respiratorios, etcétera, el centro respiratorio, etcétera, está intacta. O sea, ese paciente respira solo y tiene actividad cardíaca solo. Uno lo desconecta del ventilador y el paciente sigue respirando. Y el paciente tiene actividad cardíaca autónoma. Uno lo toca y tiene pulso. Si hace fiebre, usted ve cómo se le paran los pelitos, cómo suda. Entonces, vienen preguntas: ¿ese paciente está vivo o está muerto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ese paciente está vivo o está muerto? El paciente no se va a recuperar. Cuando pasa después de 12 meses, en el caso de un golpe, un trauma, o de 3 meses en el caso de falta de oxígeno, se habla de permanencia, es decir, ese paciente no se va a recuperar. Uno dirá, bueno, y los que se han recuperado, que yo vi que el paciente se recuperó 15 años después, ese paciente no estaba en un estado vegetativo, sino en lo que se llama un estado de mínima conciencia, que es diferente. Pero el que está en estado vegetativo no se va a recuperar, o sea, nunca va a volver a funcionar, por lo menos con lo que hoy día tenemos en la ciencia. En unos años, quién sabe. Entonces la pregunta es: ¿está vivo o está muerto ese paciente? Uno lo toca y tiene pulso. Usted acerca su cara y respira. Es más, bosteza, abre los ojos. Abre los ojos, pero no miran a nadie. Pero tiene apertura refleja y oclusión refleja. Usted le pone música y la persona mueve la cabeza, algunos, hacia la fuente de sonido. No porque le guste o le disguste lo que escucha, sino porque es un reflejo. Es un reflejo. Les dejo ahí esa pregunta, ahorita la retomo. ¿Está vivo o está muerto ese paciente? El caso contrario, ¿han visto la película La escafandra de mariposa? La historia de Jean-Dominique Bauby, película y libro francés. Tipo de 42 años, editor en jefe de la revista Elle de París. Va muy bien en su trabajo, recién divorciado, tiene plata, vive en su convertible, BMW con su hijo Théophile, y tiene un accidente embólico a nivel de la base cerebral, es decir, un coágulo. O sea, qué frágil es la vida, qué frágil es nuestro cerebro. En un momento dado, un coágulo, se desprende, viaja por la arteria y se incrusta en un lugar y obstruye el flujo sanguíneo. Se demoran en acudir, fue lo que le pasó a Cerati, lo mismo, un accidente cerebrovascular. Y el cerebro muere, la parte del cerebro que obstruye la circulación se muere. Pero en este caso, este paciente tiene lo contrario del estado vegetativo. Su corteza cerebral está intacta, pero el tallo cerebral no funciona. Entonces el paciente está encerrado en sí mismo. Por eso se llama la escafandra y la mariposa. La escafandra es como ese casco que usamos los buzos, ¿sí?, para sumergirse en el agua, en el mar. Él dice: yo me siento enclaustrado, pero mientras tenga imaginación y memoria, la mariposa quiere seguir viviendo. O sea, su cerebro está intacto, él puede imaginar, él rememora, pero su cuerpo, en ese caso, sin duda, ya no es una idea platónica, es la prisión de su alma. Su ojo izquierdo es la única ventana que permanece abierta al mundo. Con el párpado de su ojo izquierdo, que es lo único que puede mover, desarrolla un alfabeto para él, y con eso escribe múltiples cartas y su libro, que además es un hermoso ejercicio de medicina narrativa. La vida inmortal de Ulrich Lacks. ¿Han visto este libro o han visto la película? La película se lanzó en abril de este año en HBO. La vida inmortal de Ulrich Lacks. Este libro en bioética hoy en día es de los más taquilleros. ¿Quién fue Ulrich Lacks? Fue una mujer afroamericana que en 1951, a la edad de 31 años, falleció en el hospital John Hopkins de Florida, en el sur de los Estados Unidos. ¿De qué falleció? De un cáncer de cuello uterino. Muy joven, 31 años, y tenía ya varios hijos. Mujer afroamericana, trabajadora. Antes de morir, su médico logró obtener un frotis de tejido de su cuello, unas células del cuello, del cérvix, del útero, y las llevó a un medio de cultivo.
y se dieron cuenta de que estas células cada 24 horas se duplicaban y vieron que hubo un comportamiento raro porque no habían encontrado nunca células que se replicaran tan rápido y además que en un adecuado medio de cultivo no se morían. Esas células se convirtieron en una fuente fundamental para la investigación biomédica en el mundo. Hoy en día no hay laboratorio en el mundo de genética, etcétera, que para trabajar no use las células del Retalux. Las células del Retalux están distribuidas por todo el planeta. Los viales se venden a 15, 20 dólares. Eso vale un vial hoy en día de células ELA para los investigadores. ¿Cuántos viales necesitan? 100 viales, 100 tubitos. Y se llaman células ELA porque son las iniciales de su nombre. Así codificaron los tubitos cuando sacaron la primera muestra en 1951. Y nació lo que se llama el cultivo de células inmortales, es decir, células que en un adecuado medio de cultivo no se mueren nunca y se replican todo el tiempo, lo cual es fundamental para la investigación, porque permite hacer investigaciones de largo plazo y múltiples investigaciones. ¿Qué investigaciones han hecho con las células de Retalux? Lo que usted quiera, lo que usted quiera. Desarrollo de medicamentos contra el VIH, proyecto genoma humano, los primeros híbridos hombre-ratón se realizaron con células ELA en los años 70. Con eso han hecho todo, la vacuna contra la poliomielitis. O sea, al año, yo ya perdí la cuenta, pero al año 2014, más o menos unas 1.400 patentes ya estaban registradas en el mundo de productos derivados de células ELA. Véanse la película, léanse el libro y véanse la película. ¿Y la familia sabe? Ahí viene todo el tema. En los años 60, 70, 20 años después de que muere Retalux, las células ELA parece que por los ductos de ventilación del laboratorio en el que estaba no manipularon adecuadamente las muestras y las células volaron por los ductos de ventilación y llegaron a un laboratorio, a un compartimento distinto, a un laboratorio vecino, y contaminaron unas líneas celulares de otras personas. Y entonces se contaminaron los cultivos. Entonces dijeron, necesitamos saber cuáles son las células ELA y cuáles son las otras. Y para eso tenían que contactar a la familia, para traer a la familia, tomarle muestras de sangre y hacer cotejos para separar los cultivos. Entonces llaman casi 20 años después a los familiares, a los hijos, a los sobrinos. Un día llaman a la casa y dicen, buenas, ¿es la familia de Retalux? Sí, nos llamamos de Johns Hopkins. Lo que pasa, venga, le explico, es que su mamá, abuela, tía, que se murió con nosotros hace unos años, unos 20 añitos, pues, le resumo el tema, es que pues, tuvimos unas células y las células se contaminaron y tal, vengan al hospital, y pues la familia no entendía, o sea, ¿cómo así que ella está muerta y las células están vivas? No, además de una cultura afroamericana, del sur de los Estados Unidos, pues que tiene unas ideas vitalistas frente a la vida, frente a la muerte, no puede entender que ella esté muerta y sus células persistan vivas, no lo entendemos. Pero pues fueron al hospital, hicieron sus muestras de sangre y empiezan a hacerse preguntas. Oye, ¿usted le pidió permiso a ella para obtener las células? No, pues así consentimiento, así como muy formal, no. ¿Sí? Ah, ok. ¿Y qué han hecho con esas células? Pues, ¿para qué sirve eso? O sea, para que no es científico esa vaina, pues es muy compleja. No, pues venga, le explico. Para empezar, la vacuna contra el polio, etc. Miren, esas células las mandaron en una cápsula fuera de la órbita terrestre. Ese fue uno de los experimentos para calcular cuál era la velocidad de replicación en gravedad cero. Conclusión, se replican al doble de la velocidad que aquí en la Tierra. Han hecho de todo con esas células. O sea, la industria biomédica, biotecnológica del mundo se ha lucrado, como usted no se imagina, con las células de Retalux. Y le cuentan eso a la familia y dicen, chévere, o sea, bien. Y nosotros somos negros del sur de los Estados Unidos que no tenemos acceso a un médico. No tenemos una póliza de salud, hacemos parte de los 47 millones de gringos que no tienen un seguro de salud. ¿Cómo así? ¿Cómo vamos ahí? Entonces viene el tema de justicia distributiva y es cuál es el beneficio para las comunidades. Ahora, si hoy en día se le pagaran regalías a todas las personas que ponen muestras, pues no sería posible, porque es que, mire, usted va hoy en día a cualquier clínica, Santa Fe, Fundación Cardioinfantil, en este momento en Rosario estamos haciendo el primer trabajo empírico en Bogotá para caracterizar cómo están trabajando los biobancos en Bogotá,
Primera impresión de sentido, no hay biobancos. O sea, meten las muestras en unas neveras, pero eso no es un biobanco. El biobanco es una cosa mucho más compleja porque hay que gestionar muy bien esa información. O sea, en Colombia medio estamos aprendiendo a hacer eso. Pero usted va hoy a la Santa Fe, se desguinzó el pie y entra a la Santa Fe o a Marley y le ponen a firmar un papelito. Usted, pues, ¿dónde le firmo para que me atiendan? ¿Sí? Pero uno de los papelitos dice, aquí hacemos investigación. ¿Usted estaría de acuerdo con que usemos sus especímenes biológicos, muestras sanguíneas, etcétera, para investigación? Uno realmente dice, pues sí, y ya. Pero lo que no tenemos claro es que esa es su información genética y la de su familia, ¿sí? Y uno debería hacer algunas preguntas. ¿Para qué van a usar mi información? Si en el curso de una investigación, por ejemplo, se dan cuenta de que esa muestra sanguínea suya le revela que usted tiene una información, una mutación genética importante, por ejemplo, que usted sea portador de la fibrosis quística, o de la hemofilia, o del síndrome de Down, o de cualquier condición, y usted no sabe, usted está sano, tiene idea, pero los investigadores tienen su muestra y tienen información. Usted quisiera saber si tiene esa información genética, ¿no? Quisiera saberlo, ¿no? ¿Ah? Algunos quisieran saber, algunos no. Alguno diría, yo sí quiero saber, porque si yo soy portador de una enfermedad genética, pues quizás saber si hay algo que yo pueda hacer para evitar que la enfermedad progrese, o si hay algo que pueda hacer para prevenirla, ¿cierto? Alguien dirá, yo quiero saber. Otro dirá, bueno, si no hay cura, pues yo planifico mi vida, mi calendario. Otro dirá, yo no quiero saber. Eso es lo que se llama el derecho a la información genética. El umbral de revelación, cada quien lo elige. Pero es un derecho. Alguien podría tener interés en saber, otros no. La información genética a veces puede ser una condena cuando no hay nada que hacer. En otros, como el caso de Blade Runner, los replicantes. Los replicantes son manipulados genéticamente para tener un horizonte de vida de 4 años, con la sensación de que tienen memorias infantiles, pero no han tenido infancia. En ese caso es una condena. Pero en otros casos, la información genética puede ser importante. Por ejemplo, si voy a tener hijos, pues decido si tengo hijos o no tengo hijos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿eso quién lo define? Cada quien. Pero si yo tengo la información, ¿cuál es el compromiso? O sea, si yo doy esa muestra de la Santa Fe, ¿ustedes se comprometen a darme esa información? ¿O a darme el derecho a la información? ¿Qué investigación van a hacer ustedes con eso? Y si yo contribuyo con la investigación, si la comunidad contribuye con la investigación, ¿qué gana la comunidad? Porque lo que estamos viendo en un país como Colombia es que esa es otra forma de biopiratería. Es decir, aquí todas las muestras genéticas se van para otros países, se hace investigación de punta allá, y a las comunidades colombianas no les está quedando nada. Nada. Eso es una forma de biopiratería. Este es el mejor libro para entender todas esas dimensiones. Vean ustedes, ya no del tejido, sino de la célula. Una célula, vean ustedes, una célula con la información genética de una persona. Lo interesante de este libro, que lo escribió Rebecca Skloot, es una bióloga que tiene una maestría en creación narrativa. De hecho, este libro es una crónica, no es una novela, es una crónica muy bien escrita. Fue una investigación de 10 años, ella compartió con la familia, peleó con la familia, estuvo con ellos todo el tiempo y hace una crónica muy bien escrita. Lo que ella busca es visibilizar al ser humano detrás de la célula. Detrás de esa célula, que ha sido el potosí para los investigadores, el tesoro para los investigadores, detrás de esas células hay una persona, hay un ser humano, una familia, una etnia afroamericana, unas condiciones de injusticia, de inequidad, de pobreza. Están las leyes de Jim Crow. En 1951 todavía estaban vigentes las leyes de segregación racial en el sur de los Estados Unidos. Entonces, vean, detrás de la célula toda la lectura social, antropológica, cultural, económica, bioeconómica que hay. Eso es lo que busca esta autora, es visibilizar al ser humano y a la comunidad detrás del bioespécimen. Señora, ¿vas a preguntar algo? Aquí en Colombia, ¿quién regula, por ejemplo, al VIH? ¿Qué, con esas muestras, hacia dónde las dirigen? ¿Qué sucede con eso? Esa es una muy buena pregunta que no hemos resuelto en este país. Hay comités de bioética en instituciones que hacen investigación. En este momento el INVIMA
tiene certificados 64 comités en el país. Y lo que estamos viendo, o sea, yo soy profesor de bioética y yo lidio con esto todos los días. Lo que yo veo es que ni los mejores especialistas muchas veces tienen claro cómo se deben gestionar los biobancos, porque no entendemos la lógica detrás, porque creemos que simplemente son muestras, pero esta es información genética que para la industria biotecnológica es fundamental. Nosotros no nos oponemos a que se obtengan las muestras, el punto es cómo se gestionan y sobre todo hay que garantizar consentimiento. Si yo no quiero dar mi muestra, eso tiene que ser respetado. Ahí viene una pregunta: ¿qué son las células